Bueno, jóvenes, volvemos a la clase. Continuamos con lo que estábamos mencionando. Decíamos que en la asignatura no se exige la compra de ningún libro, no es obligatorio, pero si necesitan sí o sí alguna referencia bibliográfica, lo tienen acá. Solamente les estoy dando un autor por estos tres aspectos. Hay otros también buenos, como uno dice, unos buenos libros, pero no son tan fáciles de conseguir. Tal es el caso de Estadística de Carlos González. Este libro es peruano, pero no se puede conseguir fácilmente, ¿no? Solamente a veces hay en el libro, en la librería Gisbert, y bueno, hay que hacer pedido, nos dicen, entonces nos complicamos, ¿no? En cambio, este libro es muy sencillo, muy fácil de conseguir, ¿ya? Eso en relación a la bibliografía para nuestra asignatura. Quiero ahora hablar un poco, les decía, sobre la evaluación, la forma de evaluación. Como ya sabemos nosotros, o todos ya sabemos, que en la UTB tiene ya establecido los parámetros de evaluación, ¿no es cierto? Esto ya desde el primer semestre uno va manejando esta situación. Me refiero específicamente a que se toma la cuestión de la asistencia, la parte de prácticas, y en este caso vamos a hablar del examen parcial. Este era en sábado, ¿sí? A ver, ¿dónde está? En el caso Este de era la en sábado, sí, yo tenía el examen. sabemos que 5 puntos, Ya es verdad. la parte de prácticas 10, el examen parcial 20, lo que hace un total de 35 puntos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos o lo que maneja la universidad. ¿Qué hago con esta materia? Vamos a La Mónica está cambiar esto, La ¿no? Mónica está sonando. ¿Qué haces? En el apareciente, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí les decía es que no voy a poder un poco poner aquí los aspectos, parámetros para evaluar, porque estamos esperando algún comunicado de de dirección de carrera o si quieren de la universidad, en la cual nos van a indicar, ¿no? Porque ustedes se recuerdan, en el anterior semestre, te vas a dar cuenta, alguien va a entrar. No importa. El tío escucha el perro. Hay interferencia, por favor. Ya. Les decía que el anterior semestre, si bien se estaba tomando alguna asistencia, de repente en el comunicado nos dijeron, por el hecho de dar el examen, ya directamente tenían sus 5 puntos, ¿no es cierto? Pues ha ocurrido a todos. Entonces, ahora no sabemos si va a ocurrir lo mismo o si esto ya es en forma individual, en forma separada. Todavía no me queda claro esta parte de la asistencia. Si vamos a continuar tomando el listado. Por el momento voy a continuar tomando el listado, pero no sabemos si eso se va a considerar acá o va a estar esto ligado al examen parcial. ¿Ya? Por eso tengo que esperar un poco el comunicado, tenemos que esperar el comunicado para que nos especifiquen cómo va a ser. Por el momento también podríamos acá darnos un lapso de tiempo, les decía,
acá actualmente en la clase presencial se tolera 10 minutos de tolerancia, pero estoy viendo que me he dado cuenta que hay varios jóvenes que sí son puntuales, ¿no? Al momento de ingreso a la clase, ¿no? Entonces, no sé, nos vamos a dar unos 5 minutos con ustedes, ¿está bien? Y así no nos perjudicamos o nos perjudicamos a los puntuales para luego continuar con el avance, ¿no? Ya. Ahora, en relación a la jóvenes, apaguen su micrófono. Jóvenes, apaguen su micrófono. Ya, en la parte de prácticas les decía, bien vale 10 puntos. También lo que ocurre acá es que a medida que vamos avanzando la asignatura, también vamos dando algunas prácticas y se va a hacer ahora una parte de participación. ¿Ya? Participación en el sentido de que ustedes, cuando vayan a hacer alguna consulta, ustedes participan, ¿no? Ya sea con ejemplos que se vayan, que se les ocurra, un ejemplo que vayan a proporcionar, dependiendo de qué se les está preguntando, o también en la participación de acuerdo al ejercicio que se vaya a plantear, ¿no? Entonces, es importante participación para que exista la interacción que les recomienda bastante el ingeniero Díaz, ¿no? En nuestro caso. Entonces va a haber esta parte de participación, se va a ir considerando esta parte y se va a ir tomando en cuenta. Y también tenemos lo que son las prácticas que se les va a proporcionar, ¿no? Las respectivas prácticas, de acuerdo al avance que vayamos haciendo, vayamos teniendo en relación al capítulo. También se les dará algunas prácticas para que ustedes puedan hacer entrega en la respectiva plataforma. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a ver estos 10 puntos. No voy a indicar el puntaje acá, cuánto va cada uno, porque estamos otra vez, les digo, esperando instrucciones de la universidad en relación a evaluación, ¿no? Porque también ha ocurrido lo siguiente, ¿no? En el anterior semestre, que si bien estábamos acá, por lo menos mi persona, trabajando con los estudiantes en relación a estos aspectos, en el comunicado nos decían en el examen solo hay que dar una práctica y esa práctica va a valer 10 puntos, ¿no? Entonces eso fue un poco chocante para algunos de ustedes, de los jóvenes, decían, yo he hecho todas las prácticas y por qué ahora solamente uno, y justo en el examen, que tenemos que hacer el examen. Entonces había algunos reclamos, en desacuerdo y en acuerdo, obviamente. Algunos estaban muy de acuerdo en eso porque no habían hecho nada, ¿no? Durante todas las clases y decían, sí, tenemos que estar bien que hagamos. Entonces, para evitar esas situaciones, pregunto un poquito esta parte, ¿ya? Que nos digan. Ahora, si nos dicen que depende del docente, bueno, ahí voy a aclarar cuánto va a valer esto y cuánto vale esto y qué más se hace para la parte de prácticas, para la parte de asistencia y demás. Lo que sí no podemos modificar es esto, ¿no? El puntaje de los 20 puntos. No, tampoco les puedo dar la fecha porque no hay un cronograma, no nos han proporcionado todavía el cronograma del semestre. Cuando ya lo tenga, les voy a hacer recuerdo en qué fechas vamos a dar el primer, segundo parcial y obviamente el examen final, ¿ya? Entonces, no puedo más acá explicar, digamos, en la parte de evaluación. En la parte, tampoco hablar de la parte de, que les digo, del examen final, porque esa parte, cuando
cuando uno va avanzando en la parte, avanzábamos en la parte esencial, ¿no? Decíamos el examen final vale 30 puntos y no sabemos si bien vale 30 puntos en relación al contenido, este examen final va a ser de todo lo avanzado o de una parte del contenido, ¿ya? Entonces, esta parte de la evaluación un poquito queda suelta, pero ya una vez que tengamos comunicado, se les va a avisar a ustedes para que ya lo tengan claro. Hasta ahí, ¿alguna consulta, joven? ¿Alguna duda que tenga? Algo que no haya quedado claro sobre contenido, bibliografía y evaluación. Bueno, voy a entender que todo está bien, que todo se ha entendido, que no tienen duda, que todo está claro, para ahora comenzar con el primer capítulo. No se olviden para la cuestión de participación y demás, ¿no? Encender su micrófono para participar. Ya, comenzamos con el primer capítulo. Capítulo 1, que se refiere a una introducción. Dijimos que va a ser una introducción a lo que es la estadística, ¿no? También hemos indicado que este capítulo es netamente teórico. Entonces, comenzamos con una pregunta, con una consulta, que dice lo siguiente. Estadísticas. ¿Qué estamos consultando? Dice lo siguiente. Estadísticas será lo mismo que estadística. Esa es la consulta, ¿no? Estoy pensando que estos términos no son totalmente nuevos, ¿o sí? ¿Hay algunos de ustedes que es la primera vez que está escuchando estos términos o ya lo han escuchado anteriormente? Ya pueden encender su micrófono, prender su micrófono para poder participar. Para algunos de ustedes esos dos términos es totalmente nuevo. ¿Es la primera vez que escuchan esos términos o ya han escuchado esos términos? Sí, genera, bueno, por mi parte yo sí he escuchado así mencionar estadística, pero exactamente no sabría decirle qué o cómo es, ¿no? Ya está bien. Ya, entonces hay jóvenes que sí han escuchado a este término. Y esto también han escuchado, solo que tal vez no se están recordando, pero enseguida vamos a dar ejemplos. ¿Ya? Ahora, tal vez hay algunos de ustedes que no, nunca han escuchado este término, tampoco puede, entonces totalmente no puede ocurrir. Ahora, decimos, la pregunta es, ¿no? ¿Estadísticas será lo mismo que estadística? Esa es la consulta, ¿no? Cuando se suele trabajar o cuando en la clase presencial, por ejemplo, se preguntaba lo mismo, entonces algunos decían, no es lo mismo, otros decían, sí es lo mismo, ¿no? Ahora,
alguien decía, es lo mismo, solamente que aquí está en plural, ¿no? Porque aquí dice estadísticas, se refiere a varias, decían, y esto es solamente a una, ¿no? Entonces al final decían es lo mismo, solo que esto es en plural y esto en singular. O alguien decía, no, más bien hay diferencia, porque esto está en plural y esto está en singular, ¿no? Entonces, ahí había un poquito de dudas, si quieren, ¿no? Algo de analizar un poquito si será lo mismo o no. Muchas veces hay gente que suele decir este término es lo mismo que esto, ¿no? Pero que en realidad, jóvenes, no es lo mismo, ¿ya? Una cosa son las estadísticas y si quieren, otra va a ser la estadística. Aunque una de estas se puede basar en la otra, ¿no? Se puede basar, no estamos diciendo que es lo mismo. Por lo tanto, tiene que quedar claro que estadísticas no es lo mismo que estadística. ¿Ya? Hay diferencia entre estadísticas y estadísticas. No ocurre lo mismo que cuando uno habla de, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Entonces alguien me decía eso, ¿no? Esto es lo mismo, decían, porque suele ocurrir esto. ¿No? Entonces, debe ser lo mismo, me decían, ¿no? Que matemáticas es lo mismo que matemáticas. Aquí sí vamos a decir que es lo mismo, pero que este término está equivocado, ¿no? Porque a veces cuando uno pregunta, ¿o qué estás haciendo? ¿No? Estoy haciendo ejercicios de matemáticas, suelen decir, ¿no? Matemáticas, pensando que es matemática, ¿no? Entonces, aquí puede ocurrir que sí es lo mismo, ¿no? Aunque otra vez este término está equivocado, no deberíamos hablar de matemáticas, no más bien de matemáticas. Pero esto no es lo mismo que lo que ocurre en estadística, ¿ya? En estadística, para nosotros acá, esto es diferente a estadística. Entonces, comenzamos con estadísticas. Comenzamos hablando de estadísticas. Les decía que este término no creo que sea muy nuevo para ustedes, porque este término se utiliza bastante en algunas ocasiones. Justo ahora que estamos en la etapa electoral, seguramente vamos a escuchar esto de las estadísticas, ¿no? Se suele escuchar. Dicen, de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, se suele utilizar estos términos. Entonces, uno ya se va dando cuenta de qué son las estadísticas en comparación a estadísticas. ¿Por qué les digo en etapa electoral? Podríamos escuchar lo siguiente, ya sea por la radio o por algún canal de televisión, lo siguiente, o leer también en algún periódico, alguna revista. Podemos escuchar o leer lo siguiente, pueden decir lo siguiente. Según las estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, el candidato X no tiene el apoyo de la ciudad de La Paz en un 80%. Entonces, podríamos escuchar eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, el candidato X, vamos a dar un nombre, ¿no? Cuenta con el apoyo de la ciudad de La Paz en un 80%.
también podríamos escuchar lo siguiente, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, este es otro ejemplo, de acuerdo a las estadísticas, el SIDA se ha incrementado en Bolivia en un 10%, ¿no? También podríamos escuchar eso, ¿no? No vamos a decir si es verdad o falso, ¿ya? Estamos dando algunos ejemplos de estadísticas. O podríamos decir también que las estadísticas indican que los accidentes en la carretera La Paz-Oruro, Oruro-La Paz, en el mes de febrero, se han incrementado en un 5%. También podríamos decir eso, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede especificar en los accidentes por la cuestión de los carnavales, ¿no? Sabemos que en esta etapa, en esa fecha, los buses van y vienen van a Oruro y regresan, entonces ahí hay una probabilidad de accidentes. Entonces estamos diciendo que las estadísticas indican esos tres aspectos, ¿no? O, por último, puedo también dar el siguiente ejemplo. Es decir, de acuerdo a las estadísticas. Gabo, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? De acuerdo a las estadísticas, los estudiantes de primer semestre de la UTB abandonan en un 50%. ¿No? También puedo escuchar eso, ¿no es cierto? O puedo leer, o alguien puede decir eso. Ahora, de acuerdo a los ejemplos que se han dado, ¿qué estamos entendiendo que son las estadísticas? ¿Qué necesito para hacer estadísticas? ¿Alguien me puede decir eso? Ingeniera, a lo que he entendido es que estadísticas como término se le utiliza más que todo de una forma coloquial o textual en algunos medios para ejemplificar datos o hablar sobre ciertos datos, ya sean en deportes o políticos o económicos. En cualquier evento, ¿no? En cualquier aspecto, cualquier situación. Podríamos hablar de estadísticas. ¿Ya? Gracias. Entonces, decíamos, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo común que hemos hablado de estadísticas en los ejemplos que hemos dado? Decimos que para hacer estadísticas, entonces, para hacer estadísticas necesito datos, ¿no es cierto? Necesitamos datos. Si no tenemos datos, si no hay datos de cualquier evento, no puedo hacer estadísticas. ¿Está claro? Si yo estoy hablando de los accidentes en la etapa de carnavales, tengo que tener datos para basarme en eso y decir, ha aumentado, ha disminuido o permanece igual. Si estoy hablando del SIDA, ¿no? ¿Cómo sé que el SIDA ha aumentado en Bolivia? Eso de acuerdo a los datos que uno vaya a conseguir, a tener, ¿no? A obtener, dependiendo de la fuente. ¿Cómo sé que hay abandonos en la universidad? ¿Por qué se dice que abandonan el 50% de primer semestre, segundo y demás? Porque hay datos, ¿no? Tenemos datos. Entonces, para hacer estadísticas, obviamente necesito datos, ¿no? Entonces, vamos anotando nuestro concepto de estadísticas. Vamos a ir haciendo, a medida que voy hablando sobre los ejemplos, ustedes van a ir formando su concepto de estadísticas, ¿ya? Hasta aquí anotamos. Lo primero que vamos a anotar es lo siguiente, que las estadísticas, acá decimos, son un conjunto o grupo de datos. Eso es lo primero que van a anotar ustedes. Las estadísticas
son un conjunto o grupo de datos. Ya, hasta ahí paramos un rato. Continuamos con los ejemplos y la consulta respectiva. Cuando yo trabajo con datos, hemos dado el ejemplo del SIDA, hemos dado ejemplo de los accidentes, también hemos hablado de ejemplo de la UTB, ¿no es cierto? Abandonos, o también de algún candidato, ¿no? Entonces decimos, cuando uno habla de estadísticas, estamos diciendo que es un conjunto de datos, porque sí o sí necesito datos. Estos datos que voy a obtener o que voy a tener, con los que voy a trabajar, ¿cómo tienen que ser estos datos? ¿Serán presentes, pasados o futuros? ¿Qué dicen? Está claro que para hacer estadísticas necesito datos, ¿no es cierto? De un evento, de algún suceso. Ahora, estos datos con los que voy a trabajar para hacer estadísticas van a ser presentes, pasados, futuros, o pueden ser de los tres tipos, o solamente presentes, o solo pasados, o solo futuros, o de los tres tipos. ¿Alguien tiene una idea? Ingeniera, Ingeniera, pueden ser presentes y pasados para determinar posibles datos futuros. No podemos tener datos futuros sin haber hecho una estadística o alguna probabilidad. ¿Ya? ¿Alguien más? Mi compañera dice presentes y pasados. ¿Alguien más quería participar? igual ingeniera, coincido con ella que deberíamos antes tener lo que es el presente, datos ¿Ya? presentes ya después analizar el pasado también, que es necesario para tener un futuro o un dato futuro. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, otra vez, ¿no? Entonces, estamos diciendo que las estadísticas, de acuerdo a los ejemplos que hemos visto, o se les ha mencionado, las estadísticas son un conjunto o grupo de datos. Ahora, la pregunta es, ¿estos datos tendrán que ser presentes, pasados o futuros? Lo que mencionaban sus compañeras sobre el futuro es cierto, ¿no? ¿Puedo tener yo datos futuros? ¿No? ¿Puedo decir que puedo trabajar con datos futuros? ¿No? ¿Puedo trabajar con datos futuros? No, ¿no es cierto? Porque si bien puedo hablar del futuro, pero así como datos no. No puedo hablar de estimaciones, ¿se dan cuenta? Puedo estimar, puedo decir, no sé, para tal año vamos a, en Bolivia la población va a ser tan, entonces estoy estimando un dato, pero no estoy dando un dato exacto. ¿Por qué? Porque es futuro, porque podría no cumplir por diferentes situaciones, ¿no es cierto? Entonces, en estadística, para estadísticas no se trabajan con datos futuros porque no existen datos así, datos futuros como tal. Bueno, ahora, en relación a esto entonces, los datos tienen que ser presentes o pasados y pasados. Entonces decimos que para trabajar en estadística necesitamos datos pasados, solo pasados. Enseguida explico por qué. Continuamos con nuestro concepto. Decíamos, estadísticas son un conjunto o grupo de datos pasados o históricos. Pasados o históricos, ¿no? ¿Por qué les digo o históricos? Porque cuando ustedes revisen bibliografía, ¿no? Dice, las estadísticas son un grupo de datos históricos. ¿Qué significa lo histórico? Significa pasado. ¿Por qué no estamos incluyendo aquí el presente? Ojo,
En los ejemplos que dijimos, sí, se ha aumentado en un porcentaje, ¿no? Los accidentes también, los abandonos también se han incrementado, tal vez podríamos decir, no sé, de algún otro evento ha disminuido, ¿no? A dar un dato ahí de disminución. ¿Cómo sé que ha aumentado o cómo sé que ha disminuido ese evento? De acuerdo a datos pasados, ¿no? Si yo trabajo con datos presentes, no voy a poder hacer una comparación, ¿no es cierto? Si estoy trabajando solo con el presente. No voy a poder decir, saco un resultado, sí, obviamente, pero no voy a poder decir, ha incrementado, ha disminuido, permanece. Pero si quiero saber yo cómo es ese dato en relación a eventos anteriores, entonces sí o sí tengo que trabajar con datos pasados. Entonces alguien me dirá, pero ¿por qué no se incluye el presente? O sea, no queda muy claro. Si, por ejemplo, eh, quiero saber algo, no sé, relacionado con ustedes, alguna característica, quiero hacer estadísticas con ustedes de alguna característica, entonces voy consultándoles a cada uno de ustedes en este momento, ¿no? Estoy obteniendo datos. Y en este momento me están dando respuestas, estoy obteniendo datos presentes. Pero cuando yo comience a hacer los análisis y quiero hacer una comparación, esos datos que eran presentes se vuelven pasados, ¿no es cierto? Yo ya en esta semana sacaré el resultado, pero con ese resultado no puedo hacer estadísticas porque tengo que hacer comparaciones, ¿no? Y hasta el momento de hacer ya comparaciones, si yo vuelvo a preguntar sobre esa característica a ustedes pasado 2, 3 días, probablemente las respuestas no van a ser las mismas, ¿no? Entonces acá ya tengo datos pasados, datos históricos. Entonces, en estadísticas se trabajan con datos pasados, con datos históricos solamente, ¿ya? Me dicen si alguien tiene alguna duda, me dice, o si todo está claro para continuar. Nuevamente, entonces, en el concepto decíamos, estadísticas son un grupo o conjunto de datos pasados o históricos. Ahora, ¿de qué? ¿De qué vamos a decir? Hace rato su compañera decía, viene dado ejemplo de estadísticas de la UTB, eso corresponde a la educación, ¿no es cierto? También se ha dado ejemplo de SIDA, eso correspondería a la salud, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿de qué puedo hacer estadísticas? ¿No? Su compañera decía de deportes, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, ¿no? Sin crear ningún desacuerdo, puedo decir lo siguiente, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, el próximo campeón de la liga será el Strong. ¿No? Estoy diciendo de acuerdo a las estadísticas. O otro periodista deportivo puede decir, de acuerdo a las estadísticas, el próximo campeón de la liga boliviana va a ser o será Bolívar. ¿No? Pero se está basando en qué? En datos pasados, ¿no? Entonces puedo hacer estadísticas en deportes, puedo hacer estadísticas en música, economía, política, etcétera. Puedo hacer de todo, en todo puedo hacer estadísticas. Lo único que necesito para hacer estadísticas son datos pasados, ¿sí? Datos históricos. Y de esa forma puedo hacer las estadísticas. Ahora, en nuestro concepto nos hemos quedado como pasados o históricos. ¿De qué voy a decir? ¿De qué? De la salud, de economía, educación, voy a ir nombrando. No, ¿no es cierto? Porque si voy nombrando, se me va a hacer una cosa larga, ¿no? Entonces voy a buscar un término que va a englobar todo lo que estamos indicando, ¿no? Ese término, dependiendo de ustedes, podemos decir evento, ¿no?
podemos llamar un evento. Podemos llamar suceso, ¿no? Algunos autores también le llaman suceso. También podemos decir acontecimiento, ¿no? Acontecimiento. Entonces, bueno, tal vez puede haber algún otro término que englobe lo que queremos decir, ¿no? Evento, suceso, acontecimiento. Y cuando digo evento, me estoy refiriendo a algo que ha ocurrido, que puede ser en cualquier área, ¿no? Área de la producción, exportación, educación, digamos, política, lo mismo, ¿no? Suceso. Ha sucedido algo, ¿no? ¿En qué? En alguna de las áreas. Ha acontecido algo en la salud, ¿no? Ha ocurrido algo en la salud. Entonces, podemos usar cualquiera de esos términos. Entonces, decimos lo siguiente, continuamos con el concepto. Decíamos, estadísticas son un grupo o conjunto de datos pasados o históricos de un evento o suceso o acontecimiento. ¿Ahí está bien? O acontecimiento. Hasta ahí dejamos un ratito. Continuamos. Estamos hablando de estadísticas. Ya sabemos que es un conjunto de datos pasados históricos de un evento suceso. ¿Para qué me sirven las estadísticas? ¿Cuál es la utilidad de las estadísticas? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, para la predicción de sucesos futuros, para Sí. los acontecimientos que puedan Ocurrir. suceder. Exacto, muy bien, para el futuro, ¿no? Está bien, para el futuro, nos sirve para el futuro, pero ¿para qué específicamente del futuro? Vamos a decir, para prevenir, ¿sí? Para prevenir o también para controlar, ¿ya? Completamos el concepto. Decíamos lo siguiente, estadísticas son un conjunto de datos o grupo de datos pasados o históricos de un evento o suceso o acontecimiento que nos sirven para tomar medidas de prevención y o control, y o van a poner y una barra o control, ya nos sirven para tomar medidas de prevención y o control, ¿no? Entonces, ¿las estadísticas son importantes? Sí, son muy importantes, porque de acuerdo a las estadísticas, uno va a tomar medidas, ya sea de prevención, es decir, para prevenir en el futuro, o vamos a tomar algunas medidas para controlar lo que está ocurriendo. ¿Se dan cuenta? Bueno, lamentablemente ya se va a cortar la clase, pero la siguiente vamos a continuar con esto, terminando ya. Hasta ahí es el concepto, pero vamos a seguir hablando un poquito de los ejemplos que hemos dado, ¿no? Si tiene alguien alguna consulta hasta ahí. Bueno, espero que todo esté claro, jóvenes, hasta donde hemos visto.